Jueves 24 de diciembre del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañarán Monseñor Luis Cabrera, el vicepresidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, el significado de la Navidad, la realidad cotidiana que revela un alejamiento de la esencia, del amor, de la entrega, de la unidad familiar. Lo vamos a conversar. También estará con nosotros Giovanni Atariguana, el director nacional de Unidad Popular, y vamos a hablar sobre la Proforma 2020, el tema de privatización de activos del Estado, los montos que se destinarán en salud, en educación, versus la fuga petrolera en contratos lesivos para el país. Y además estará Cristian Viteri, ex asambleísta de Alianza País y dirigente de campaña de esa tienda política. Viteri es uno de los procesados en el caso Sobornos 2012-2016. El próximo 3 de enero se va a instalar la audiencia de formulación de cargos, el ex legislador y su réplica a la fiscal general Diana Salazar. El 28 de febrero del 2021 serán las elecciones presidenciales y de asambleístas en el Ecuador, y para esa fecha deberán entrar en vigencia ya las reformas aprobadas por la Asamblea. Patricio Díaz nos cuenta que al presidente de la República se le acorta el tiempo para enviar al legislativo su veto, mientras organizaciones le piden que incluya algunas observaciones. Hasta el 28 de febrero, las reformas al Código de la Democracia deben estar confirmadas por el presidente y la Asamblea para que puedan regir en las elecciones del 2021. La ley exige que se aprueben un año antes de los comicios. El Ejecutivo aún no remite el veto y el Observatorio Electoral propone al gobierno que incluya algunos cambios frente a lo aprobado por la Asamblea. No puede ser que la ley electoral ecuatoriana sea la única de la región que no fije día para las elecciones. Y estamos sujetos al libre albedrío y a la inseguridad jurídica que significa aquello. Y propone que por ley la última semana de febrero sea la fecha de elecciones y la segunda vuelta en la primera semana de abril. Pero además sugiere que todos los concesionarios de frecuencias entreguen sin costo el 5% de su tiempo aire por 45 días para la promoción electoral. El Estado podría estarse ahorrando, la caja fiscal, más de 10 millones de dólares en cada proceso electoral en adelante. La Asamblea aprobó en segundo debate las reformas al Código de la Democracia, con cambios como el método para la asignación de escaños. Para el politólogo César Ulloa, que se sumó a la propuesta del observatorio, esta reforma queda a medias si no se eliminan las circunscripciones electorales. Científicamente está comprobado que aun cuando se cambie el método de D'Hondt al método de Webster, si no hay un cambio en el tamaño de las circunscripciones, los resultados nunca van a ser proporcionales en lo que establece la Constitución. La propuesta será entregada al Ejecutivo, que deberá definir si hace observaciones o no a lo aprobado por la Asamblea. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Lenin? Buen día, ¿cómo te va? Buenos días, Steffi, buenos días a todos quienes nos acompañan. Estamos a un día de la Navidad, una de las fechas más importantes del cristianismo, porque se celebra el nacimiento de Jesús, personaje central de la religión que más profesan los habitantes de nuestro país. Y hoy nos acompaña Monseñor Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Monseñor, aunque se quiera decir lo contrario, los hechos lo evidencian. Hay más gente en los centros comerciales que en las misas de gallo. El verdadero sentido de la Navidad como que ya se tergiversó y parece que no hay punto de retorno. Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por esta oportunidad. Bueno, yo creo que la Navidad siempre hay que mirarla de una manera integral. Es verdad que para nosotros la dimensión espiritual, el encuentro con Jesús, es lo más importante. Pero no podemos dejar de lado también la otra dimensión que llamamos familiar, social, de encuentro, de esa posibilidad de darse un abrazo, de sonreír, de comer juntos. Y por supuesto también esa dimensión que llamamos más de carácter económico, comercial, que justamente beneficia a todos los sectores, a los hoteles, a los comercios, como acabo de decir, pero también a un sector importantísimo de la sociedad, que quizás es una oportunidad para obtener
lo mínimo para vivir con dignidad. Entonces yo creo que hay que mirarla, como digo, de una manera integral, además de los elementos culturales que tenemos aquí en Ecuador, maravillosos, como las novenas, el pase de niño y comidas típicas. Todo lo espiritual, lo social, lo económico, lo cultural, yo creo que son elementos que se interrelacionan de una manera pues armónica. Lógicamente que para nosotros lo primero es lo primero, es el encuentro con Jesús. No puede haber una fiesta de cumpleaños sin el cumpleañeros, una fiesta de Navidad sin Jesús, eso sí sería pues ya inconcebible para los cristianos. Pero daría la impresión de que lo comercial le va ganando a todo lo demás. Y yo le pregunto, monseñor, ¿esto no nos demuestra que hay una crisis de religiosidad o ustedes no lo ven de esa manera? Bueno, es verdad también, digamos, hay que ser realistas. Existe lo que llamamos este mundo plurirreligioso. Permítame utilizar la comparación del mismo mercado, ¿no? Un mercado de espiritualidades, según las conveniencias, según las posibilidades. En ese contexto, lógicamente, el cristianismo, por utilizar esa expresión, o directamente, Jesús no deja de sorprendernos, no deja de desconcertarnos, porque es un Dios totalmente diferente al que yo me imagino, lo que pienso, inclusive de personas que rechazan a Dios en nombre del ateísmo. Un Dios que se acerca, un Dios que lógicamente viene a nuestro encuentro. Por supuesto que podemos hablar de una crisis, lógicamente hay tantas opiniones que nos invitan a reflexionar, a discernir, a escuchar esa voz que viene de Jesús, y no quizás de lo que yo me imagino, de lo que yo quiero, lo que pretendo, lo que me conviene en determinadas circunstancias. Es una crisis y como toda crisis exige, pues repito, el discernir, el descubrir, el escuchar, el estar atentos para no dejarnos, perdónenme la expresión, engatusar, engañar por expresiones que a lo mejor vienen bien a nuestras conveniencias, pero que nos dejan el corazón vacío, el alma en una soledad pues terrible y que no hacen posible el encuentro con los demás, porque la espiritualidad siempre está unida profundamente al encuentro con los demás. El catolicismo propugna que esta es la fiesta de la humildad y la pobreza, pero no es precisamente el canon que nos refleja la sociedad, que por el contrario proyecta derroches, consumos, gastos. ¿Cómo se vuelve a lo esencial, monseñor? Bueno, lógicamente que sí podemos hablar de un derroche. De hecho, desde la espiritualidad de San Francisco de Asís, que fue el que recuperó esa tradición maravillosa del pesebre, pues habla que es la fiesta de la abundancia, del compartir, pero lógicamente que no puede ser reducido únicamente a este tiempo. De ahí el compromiso de que haya pan para todas las personas durante todo el año, de que haya trabajo para todos, de que haya dignidad para todas las personas. Entonces, lógicamente, si nos quedamos enfocados, concentrados únicamente en ese espacio, puede al final terminar, pues, como ya dije al comienzo, y el corazón, un corazón vacío, un corazón sin sentimientos, un corazón que no se compromete con nada. Y es la fiesta de la solidaridad también, monseñor, pero hay quienes confunden solidaridad con limosna y hay diferencias profundas entre lo uno y lo otro. ¿Cómo las identificamos? Bueno, de hecho, lamentablemente a veces también la solidaridad se la confunde, como acaba de decir muy bien usted, con la limosna, con la dádiva, con las migajas que se lanzan de la mesa del opulón, y pues nada tiene que ver eso. La caridad, el amor es otra cosa totalmente distinta. La caridad, en sentido profundo, el amor, que significa, es sinónimo, pues va a significar buscar las fuentes de trabajo, de vida, unas fuentes donde las personas puedan vivir dignamente y que no terminemos siendo un país de mendigos, bajo distintos conceptos. Fíjese, el mismo concepto de bono, de subsidio, va en esa misma dirección. Al final, dejar a las personas pasivas, con las manos entendidas, y no como debería ser personas que pongan al servicio de los demás sus capacidades y que haya un trabajo adecuado, un trabajo digno, capaz de ayudarle a realizarse como persona, de servir a los demás. Plenamente de acuerdo, de que la solidaridad no podemos identificarle con la limosna, con esa dádiva que al final, pues, resulta inclusive hasta humillante. Ahora, el mensaje del tiempo de paz y de amor como que se desdibuja en un país donde los problemas son de supervivencia, en un escenario conflictuado de crisis económicas y políticas. Las intenciones a veces están allí con lo que deberían ser los tiempos, pero el decurrir de la cotidianeidad, monseñor, termina involucrándonos en el tráfago de la realidad, de la supervivencia.
quiero recordar un mensaje que usted enviaba a propósito de la necesidad de paz y de reconciliación. Hace poco nomás, cuando el país se encontraba quizás en su punto de mayor conflictividad de este 2019. Escuchémoslo. Agradecemos una vez más al gobierno y a las organizaciones de todos los pueblos y nacionalidades por haber llegado, a través de un diálogo respetuoso, a acuerdos concretos que benefician a todo el país. Un país donde hombres y mujeres queremos vivir como hermanos y hermanas, como compañeros de un camino y no una tierra de enemigos o rivales. De allí hacia acá, ¿usted cree que ese mensaje caló, se está cumpliendo, se está trabajando para que se cumpla? Bueno, para nosotros, desde la espiritualidad, la paz es un don, es un regalo que Dios nos ofrece, pero también es una tarea, una corresponsabilidad, algo que tenemos que ir construyendo día a día, de una manera conjunta. Entonces, la anhelada paz tiene que basarse, como hemos dicho en otras ocasiones, en la justicia, en la verdad, en la equidad. Y esa es una tarea. Yo creo que la lección que nos dejó octubre de este año está clarísima. La violencia no es el camino que nos ayuda a solucionar las tensiones y conflictos. Tenemos que deponer esas actitudes y asumir con responsabilidad, con optimismo, la paz. Y a través del diálogo, como he dicho muy bien ahí, el diálogo transparente, ese diálogo abierto, ese diálogo que nos lleva a deponer las actitudes extremas y que es posible encontrarnos y buscar la solución adecuada para todos los ecuatorianos. Porque la reconciliación nacional, que sigue siendo un tema pendiente, no va a llegar a manera de milagro, ya lo dice la gente en las calles, a Dios rogando, pero con el mazo dando. Se está trabajando, Monseñor, ¿usted evidencia un trabajo para que el país se reconcilie realmente? Bueno, yo respondería desde el sector en el que me encuentro. Hemos iniciado una serie de programas educativos de nuestras escuelas, de nuestros colegios. Hemos invitado también a que las familias traten de resolver sus tensiones a través del diálogo, del encuentro, de la razón por encima de toda forma de violencia. Estamos impulsando también en nuestros pequeños movimientos u obras sociales que tenemos, pero no basta eso. Lógicamente eso tiene que ser un trabajo de todas las instituciones sociales, políticas, económicas, religiosas, educativas y también del mundo de la política. Ya nos acercamos el próximo año a esas grandes campañas. Esperamos que los políticos, en vez de descalificar, de condenar al otro, presenten propuestas viables, concretas, prácticas, de tal manera que satisfagan las grandes aspiraciones de nuestro pueblo ecuatoriano. ¿Cuáles son los elementos principales, Monseñor, que desde la lectura de la Iglesia Católica deben tener una atención prioritaria en el próximo año? Bueno, también el Papa se reunió en esos días con la Organización de las Naciones Unidas y asumieron 3 grandes compromisos. Por ejemplo, el tema de la alimentación. Otro tema importantísimo, la migración forzada y el cuidado de la naturaleza. Son programas que son prioritarios. Y para nosotros en Ecuador, el trabajo. Yo creo que eso es fundamental. Monseñor, el trabajo, la salud, la educación. Y a los creyentes y a los no creyentes, ¿qué les dice hoy, que es Nochebuena? Bueno, yo creo que, como hemos manifestado, es la época donde afloran los grandes sentimientos, esos nobles deseos y esas aspiraciones de amor, de paz, de alegría. Pues que nos sentemos a disfrutar de eso y sobre todo a construir, a proponer también, a no dejar de soñar, yo diría, a no dejar de soñar en medio de las dificultades. Hay una expresión que se habla con mucha frecuencia ahora, la resiliencia, esa capacidad de transformar el dolor en fuerza, esa capacidad de transformar la adversidad en oportunidades. Y eso es competencia de creyentes y no creyentes, ateos, agnósticos y diferentes espiritualidades. Yo creo que la Navidad es un momento privilegiado para encontrarnos y seguir soñando. Soñando y trabajando en simultáneo para alcanzar esos sueños. Monseñor Luis Cabrera, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, gracias por venir a Contacto Directo. Muchísimas gracias a ustedes y felices Navidades.
7 de la mañana con 15 minutos. Después de la pausa estará Giovanni Atariguana, el director nacional de Unidad Popular. Vamos a hacer una revisión a la Proforma 2020 y qué pasa con la fiscalización a los contratos petroleros lesivos para el país. Una pausa, regresamos con eso, no se vaya. Giovanni Atariguana, director nacional de Unidad Popular, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Stephanie. Un saludo a todos los hogares ecuatorianos en estas fiestas. Buenos días también. Entra una proforma por el Ministerio de la Ley y sus observaciones, que ya hechos consumados o qué acciones para corregir lo que ustedes criticaron, que la proforma recrea un escenario de decrecimiento. ¿Por qué? Bueno, la reforma, el presupuesto ha sido aprobado por el Ministerio de la Ley. Ahí tiene responsabilidad el Gobierno Nacional, que envió la proforma, y la Asamblea, las fuerzas políticas que fueron incapaces de observar cómo manda la Constitución. Lamentablemente el presupuesto aprobado implica una serie de paquetes económicos que afectan a la población. Nos referimos a recorte en el área social, nos referimos a despidos masivos en el sector público, a privatizaciones y alza de combustibles. Eso implica que el 2020 va a ser un año complicado para los sectores sociales y populares, para los estudiantes universitarios, para los afiliados al Seguro Social, y por eso podemos advertir que será un año de movilización social. Pero entonces, que no existen datos alentadores para la inversión pública. Ahora, ¿de dónde esas inversiones cuando ya sabemos que los recursos son escasos? No están de acuerdo con la privatización de empresas estatales, pero no de cualquiera, sino de las que están funcionando bien. Entonces, lo que ustedes proponen es que las que se deberían vender son otras, ¿como cuáles? A ver, creo que el Gobierno Nacional lamentablemente ha preferido el camino no de resolver los problemas de la economía, que está estancada, no de resolver el tema del trabajo, no de atender educación, salud, seguridad social, sino de asumir de rodillas las recetas del Fondo Monetario Internacional. Cuando nos plantean vía monetización, concesión, que a la final es privatización, entregar a privados el patrimonio nacional. Y estamos hablando no de las empresas menos rentables, estamos hablando de un patrimonio tan importante como los pozos petroleros. Se habla de concesionar Sacha, el mayor campo petrolero del país, que está hoy explotado por Petroamazonas y Petroecuador. Estamos hablando que no estamos de acuerdo con que se establezca 400 millones la monetización de las telefónicas, cuando es un negocio evidentemente que solo el activo supera los 2.000 millones de dólares y es un negocio en marcha. Se trata entonces de ubicar por qué quieren dejar al país el hueso y entregar a los empresarios la carne. Hay otras alternativas que el Gobierno Nacional lamentablemente hace oídos sordos y desoye lo que ha sido el clamor de la población en el mes de octubre pasado. Que no se cumple con las disposiciones constitucionales, han observado, la de aumentar los recursos de educación y salud en los montos del 6% y del 4% respectivamente. Pero ¿qué pasa también con las disposiciones sobre la deuda? ¿Qué dice la ley sobre la deuda? ¿Qué pasa con la renegociación de la deuda en los contratos petroleros que están disfrazados y fueron disfrazados de preventa cuando fue un financiamiento? Finalmente, lo que obtuvieron. ¿Por qué los asambleístas y las distintas organizaciones políticas miran para otro lado cuando se les pregunta sobre la fiscalización sobre esos temas petroleros? Es lamentable que las fuerzas políticas representadas en la Asamblea no pongan al centro la defensa de los intereses nacionales. No es posible que luego de 10 años donde el correísmo nos hipotecó la riqueza petrolera a Tailandia y a China con contratos bastante lesivos, haya establecido mecanismos de intermediación petrolera que le representan al país al menos $4 por cada barril exportado, lo que significa al año cerca de 500 millones de dólares. Es algo que efectivamente el pueblo debe reclamar. Pero ¿qué significa esta actitud? Que el Gobierno Nacional no destina lo que dice la Constitución.
en cualquier circunstancia, por más dificultades que tenga la caja fiscal, ni la educación, ni la salud, ni la seguridad social pueden ser recortadas. Lamentablemente eso ha ocurrido. En el caso de la educación, estamos apenas en el 3.8 del PIB, cuando deberíamos estar ya en el 6. ¿Eso qué significa? Que los niños, los jóvenes, están afectados tanto en la cobertura, en la infraestructura, como en la calidad. Por ejemplo, al observar eso, Giovanni, cuando no existen otras formas o alternativas que se estén planteando para poder cumplir con esas disposiciones, que no se cumplen de ahora, sino desde antes, es decir, las fórmulas que utilizan para decir que se puede cumplir esa disposición constitucional para el aumento de la inversión en salud y educación, pues también se lo puede maquillar de distintas maneras. Pero digo, ¿de dónde más recursos en esa línea cuando un camino puede ser la queja de que esto no se cumple y no se cumple, y cuando existen otros caminos que sí pueden generar recursos al país, como por ejemplo la renegociación de los contratos petroleros, a la Asamblea, y ustedes tienen representación también, a las organizaciones políticas, y ustedes son una organización política también, les corresponde fiscalizar que se cumpla la ley y la Constitución, y sobre ese manejo de la deuda, de los contratos que han resultado lesivos para el país, como han reconocido las propias autoridades hoy en los contratos petroleros por esos candados que pusieron en cuanto al volumen de petróleo que seguimos entregando. Hoy la deuda con China es de 3.100 millones, que sería un equivalente a 60 millones de barriles, pero en realidad estarán enviando 340 millones de barriles. ¿Qué han hecho ustedes, por ejemplo, como organización sobre eso? Bueno, Unidad Popular ha mantenido en su existencia una posición coherente. Criticamos en su momento la política petrolera del régimen de Rafael Correa. Lo enfrentamos en las calles. En el caso de Lenín Moreno hay una continuidad, lamentablemente. Y es obvio y necesario que el pueblo se movilice en las calles para hacerse escuchar. Pero tenemos una gran oportunidad en el año 2021. Vamos y necesitamos cambiar de gobierno. Necesitamos una asamblea con representantes, mujeres y hombres, que estén en disposición de atender las necesidades del pueblo, no estar al servicio de las transnacionales, de las empresas petroleras. Por supuesto se requiere fiscalización. Aquí hay responsables que en el caso de la obra pública, de la contratación petrolera, de las hidroeléctricas, deben ser sancionados con todo el peso de la ley. Pero claro, cuando hablamos del presupuesto, implica que el pueblo ecuatoriano tiene que denunciar los incumplimientos. No porque en el pasado el gobierno de Rafael Correa incumplió, este gobierno tiene patente de cobro. Pero en teoría los pasos deberían ser, Giovanni, antes de decir, pues entonces la movilización iremos a las calles, es qué acciones hicieron antes de que eso se pueda dar, porque no puede ser el primer camino que entonces nos vamos a las calles, que ya sabemos las conclusiones y lo que ocurre finalmente para un país y las pérdidas para un país cuando ese es el camino. Me refiero, por ejemplo, usted dice, bueno, hemos dicho que no estamos de acuerdo, pero decir que no estamos de acuerdo con lo que les faculta, por ejemplo, a los asambleístas en el órgano legislativo, a las organizaciones políticas, cuando quieren realmente hacer oposición en un tema, no basta con decir que no están de acuerdo. El tema es que con mejor manejo, por ejemplo, o mejores decisiones y negociaciones en nuestro petróleo, sin entregarlo en las condiciones que estuvo afectando al Estado por millones de dólares, no serían necesarias que estemos hablando, por ejemplo, de nuevas reformas con nuevos impuestos. Esa no debería ser la asistencia, porque cuando hablan de que en la proforma hay gastos improductivos que se deberían recortar, que todas las organizaciones políticas repiten eso, ¿qué son? 2, 4, 5, 7, 20 millones de dólares, cuando en los contratos petroleros estamos hablando de miles de millones de dólares y por ahí no ven. Nosotros, Stephanie, como Unidad Popular, hemos planteado una y varias veces al gobierno nacional las alternativas. En el campo petrolero, desde que se inició el gobierno de Lenín Moreno, presentamos alternativas respecto a que se renegocien los contratos petroleros lesivos, a que se fiscalice el festín petrolero de Rafael Correa. Y hemos exigido, obviamente en la Asamblea también, que eso ocurra. Pero hay otras alternativas que tampoco el gobierno está accediendo. Por ejemplo, el tema de la falta de cobro, la falta de voluntad política para que los grandes evasores paguen los impuestos. Aquí hay varios grupos empresariales multimillonarios que se niegan a pagar los impuestos. Le pongo una empresa, Sinohidro, que nos estafó en el tema de Coca-Cola Sinclair, que cobra sobreprecios, que ha hecho coimas, además se niega a pagar impuestos. Eso significa que no hay la voluntad política del gobierno. Finalmente, el pueblo ecuatoriano, para resolver ese problema, tiene que cambiar de política, y eso implica cambiar de gobierno y tener una mayoría distinta en la Asamblea Nacional. Son las propuestas de Giovanni Atariguana, el director nacional de Unidad Popular, hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias. 7 de la mañana con 27 minutos. Vamos a una pausa y cuando regresemos estará Cristian Viteri, ex asambleísta de Alianza País y dirigente de campaña de ese movimiento. Hablaremos sobre la audiencia de formulación de cargos que está pendiente a inicios de este año. Quédese en nuestra sintonía. Dentro de exactamente 10 días se instalará la audiencia de formulación de juicio del caso Sobornos 2012-2016, caso en el que, según la Fiscalía, se busca procesar a una estructura criminal que exigía coimas a empresas a cambio de contratos de obra pública. 24 son los procesados y entre ellos se encuentra el ex asambleísta Cristian Viteri, a quien se lo señala porque 6 empresas relacionadas con él recibieron 6 pagos de empresas contratistas del Estado por un monto superior a los $200.000. Abogado, buenos días. Vamos a ir por partes. Primero, ¿hubo o no una estructura criminal, una conducta delictiva por parte de exfuncionarios del régimen de Rafael Correa y de algunas empresas privadas? Buenos días, Leti. Gracias por la invitación, por aceptarme el derecho de réplica. Feliz Navidad a todos los ciudadanos. Y claro que hubo una estructura criminal, de la que formó parte Pamela Martínez, Laura Terán, varios de los que están procesados, pero donde no están sindicados, no están siendo procesados todos los que son, ni son todos los que están. Habemos chivos expiatorios, que no tenemos absolutamente nada que ver en esto, justamente para sacar a ciertas personas que se han formado parte de esto durante 5 años. Quiero que se sepa que esta estructura viene del año 2011 hasta el 2016. Eso consta en los archivos de la Fiscalía. Eso consta en el proceso. Sin embargo, yo, por ejemplo, fui jefe o coordinador de una campaña durante 3 meses de esos 5 años para la alcaldía de Guayaquil, porque me lo pidió mi amiga Viviana Bonilla y lo acepté. De buena manera, jamás me imaginé que esto me iba a traer un problema, ni mucho menos. Sin embargo, dentro de esta estructura, la señora fiscal aquí sentada dijo que estaban las más altas autoridades del Estado, cosa que yo no lo era, y los grandes empresarios. Eso no es cierto. Están los empresarios chicos y están los representantes legales de empresas chinas, coreanas y la empresa Azul. Todos ex representantes de compañías son extranjeros que ya están fuera del país, pero los verdaderos empresarios grandes no están. La fiscal Diana Salazar señala que su caso está sustentado, así lo expresó en este espacio. Escuchémosla. La Fiscalía en esta administración realiza sus investigaciones de manera ordenada, de manera técnica, objetiva. Que no existe un enfoque técnico-jurídico, por supuesto que tiene que ser el argumento de la defensa, porque están en su derecho. Sin embargo, este caso está siendo presentado, en este caso, ante la señora jueza de la Corte Nacional de Justicia. El día 3 de enero vamos a escuchar su pronunciamiento y será ella quien decida en esta primera parte si la Fiscalía tiene un enfoque adecuado y sobre todo que exista una adecuada valoración de todos y cada uno de los elementos que se recabaron durante el tiempo de investigación. ¿Quiénes son los que no están procesados en o imputados en este proceso con sustento técnico jurídico, según lo que dice la fiscal? Bueno, lamentablemente la Fiscalía, y creo que la fiscal actúa de buena fe, creo que ha heredado un equipo de fiscalías anteriores y por eso la inducen a meter chivos expiatorios como yo y dejar a los grandes. ¿Quiénes son los grandes? Por ejemplo, no digo que sean culpables, pero hay muchos más indicios, por favor. Empecemos por el señor Topic y empecemos de atrás para adelante. El señor Topic debería estar sindicado por 3 procesos, porque primero recibió $2,5 millones de la compañía constructora internacional del sur, offshore de Odebrecht, directamente a su cuenta. Y él los devolvió después de varios años diciendo que ha sido de un remitente desconocido. Y la fiscal Salazar, que era la fiscal del caso, no lo procesó. Segundo caso, Glory International recibe $13,5 millones
desde China, también de las compañías offshore de Odebrecht. Y de ahí va la cuenta de su hijo Jan Topic. Y sin embargo, el señor hace una comparsa con el presidente de la República que es para los viejecitos. Y hace como que devuelve el dinero. Y es mentira. Ese dinero está consignado a Inmobiliaria. Inmobiliaria no lo puede tocar. Esos 13,5 millones están ahí congelados hasta que se demuestre que el señor Topic ha cometido un acto irregular o que los fondos son ilícitos. ¿Cómo se va a demostrar eso? Si nunca se lo ha procesado, ni se lo procesará. Topic, ¿y quién más? Y, perdón, solamente para mostrar el caso soborno. El señor Topic aparece, $500,000, cumpliendo. Aquí aparece Alonso Guerrero Ullauri, que le ha pagado 2 facturas, y el mismo señor Alonso Guerrero dice que sí le pagó para temas de campaña. Aquí está el señor Tommy Topic, 200,000. Aquí está Tommy Topic, 500,000. Esto durante los 5 años. ¿Y de dónde saca usted eso? Del proceso, de los archivos, de los mismos archivos verdes, por los cuales para el señor Topic esto no es válido, pero para donde aparecen nombres nuestros de otras personas por estar 3 meses, no 5 años, entonces ahí sí son válidos. La fiscal Salazar dice también que si algo tienen ellos es pruebas. Y lo contaba de la siguiente manera. Tenemos varios elementos, más de 800, no es un cuaderno, son 11 cuadernos, libretas que fueron recabadas, incautadas en el departamento de la señora Pamela Martínez. Es claro, y así estaban acostumbradas las personas que se encuentran involucradas en este caso, al menos durante la década anterior, a posicionar temas para tratar de confundir a la ciudadanía. Sin embargo, los procesos hablan por sí mismos. El expediente fiscal tiene los suficientes elementos que nos permiten a nosotros sostener una acusación. Y esta acusación tiene que ver y se basa en que existió una estructura delictiva conformada por funcionarios públicos, por empresarios privados que eran beneficiarios de contratos y a cambio de esto entregaban dinero. 800 y pico de pruebas señala que tiene la Fiscalía. Usted dice que se lo está dejando por fuera del proceso a Tomislav Topic y a quién más. Bueno, primero aclarar lo del cuaderno. O sea, la señora fiscal repartió a los medios de comunicación un cuaderno que la señora la señora Pamela Martínez dice que lo escribió en un avión durante media hora, casi en memoria, con centavos y todo, que no es más que una copia de la publicación del señor Villavicencio, que es apenas un 5% de todo lo que existe en los archivos verdes. Ese cuaderno, perdón, quiero mostrarlo aquí, fue implantado. Aquí está el código de barras roto y la última hoja en perfecto estado, y roto el código de barras, cuando debía estar así, para poder identificar el lote y fecha de producción del cuaderno, que además recién se hizo en el año 2018 este cuaderno. Pero independientemente de eso, ¿por qué no se mostraron entonces a los medios de comunicación los otros 11 cuadernos, que en verdad no son cuadernos, sino agendas? Ahí sí, anotados con fechas, horas, días, etcétera. Porque ahí sí, yo no aparezco en ese cuaderno. No aparece la señora Viviana Bonilla. No aparece el señor Mazú. Pero ¿quiénes sí aparecen? Expiatorio. Pero ¿sabe quién sí le aparecen? Aparecen los que están afuera. ¿Quiénes? Aparecen reuniones, por ejemplo, con el señor Erdoiza. Y por ejemplo, y sin embargo, ese sí aparece en los archivos verdes. Dice, Marcelo Erdoiza aseguró un palito. Llámelo cuando guste. Y vea usted, Marcelo Erdoiza dice, ha dado $1 millón, cumplido 980,000. No digo que sea culpable, pero aquí está. Mire usted, otro caso. Estas sí eran parte de la organización. La señora Paulina Proaño, tesorera de Alianza País, mano derecha de Galo Mora, que tampoco está, y del señor Baroja. Vea usted, Paulina Proaño recibiendo 110,000, 110,000, 800,000, 60,000, y aquí la inicial, Galo Mora, Galo Mora, Galo Mora, en casi $1 millón. Luego aparece el siguiente tesorero, que es el señor Rolando Carrera. Dice, $1,050,000 para recibir apoyos a prefecturas.
¿Qué prefectura era campaña ese año? De Gustavo Baroja. Rolando Carrera, 50.000, 170.000, Rolando Carrera, 20.000, Rolando Carrera, 500.000. ¿Y tiene usted alguna sospecha de a qué responde esa selectividad a la que usted hace referencia? Porque los candidatos no eran solo Viviana Bonilla, pues, sino el señor Baroja. También estaba el candidato Augusto Barrera en Quito. Todas estas cantidades de dinero fueron justamente para esas campañas. ¿Y qué es lo que pasa? Que la propia Paulina Proaño, cuando va a dar su versión, dice que en cuanto al tema de las famosas facturas, le llegaban los proveedores las facturas y ella las enviaba en blanco, las facturas por pedido de Pamela Martínez a Pamela Martínez, para que Pamela Martínez las llene y les envíe pagadas. Ese es el modus operandi. Eso sí es la organización criminal. Pero sin embargo, ellos ¿Tiene usted alguna duda de que la jueza Daniela Camacho lo va a llamar a juicio? No tengo dudas, pero estoy seguro que se le ve la cara, se le ve la expresión, que ella sabe perfectamente quiénes son chivos expiatorios, quiénes están y quiénes no están. Porque aquí hay que dejar algo claro. Un caso, bueno, hay muchos casos emblemáticos, pero por ejemplo el de Odebrecht es el más importante. Odebrecht tiene 110 millones de dólares retenidos aquí en el Estado ecuatoriano. Y sin embargo, no ha sido procesado. Y mientras no sea procesado, nunca se van a poder obtener esos 110 millones. ¿Qué dijo la señora fiscal? Que en ninguna parte del mundo ha sido procesado Odebrecht. No es verdad. Aquí está, por ejemplo, mire usted, por favor, mire usted el juicio con el que comienza en Estados Unidos. En Estados Unidos comienzan procesando a los funcionarios de Odebrecht y luego se llega al acuerdo. Lo mismo pasa en todos los países y hay acuerdos. Aquí está, perdón, en Perú, en Estados Unidos, en Suiza, en República Dominicana, en Panamá, en Guatemala y en Perú. En todos estos países donde hay acuerdo con Odebrecht, se ha empezado precisamente con los procesos. Teniendo Ecuador la ventaja, perdón, de la responsabilidad jurídica para las personas jurídicas. Y eso hace, o eso lograría, poder lograr algo que es importantísimo, la reparación integral, porque justamente eso es para los delitos económicos. Si lo llaman a juicio, abogado Viteri, usted que afirma que existe o que existía una estructura criminal y muestra pruebas, o mejor dicho, las ha obtenido del proceso, ¿podría quizás apelar a una cooperación eficaz o no será ese su camino? Pues si yo he dicho todo lo que sé, yo no estoy para solapar absolutamente a nadie. A mí no me molesta estar siendo investigado, a mí lo que me molesta es que haya una justicia, una suerte de justicia selectiva. Yo escuché al comienzo que decía usted que a mí me imputan porque aparezco en 6 compañías. Primero, que cuando la fiscal pide la información de todas las compañías en las que yo haya sido representante legal accionista, le aparece un tongo así, de como 300 compañías, porque todo el mundo sabe que los abogados cuando recién comenzamos, y esto es lo que hacía yo, hacíamos compañías y nos poníamos de representantes legales y accionistas y luego salíamos, ya no éramos accionistas. De la única compañía que yo era representante legal era de Estudio Jurídico Viteri. ¿Y qué dicen a quienes les piden las compañías? Vea usted, por favor. Mire, perdón, solamente esto es importantísimo. Dice, Consorcio Valerio Semaica. Dice, respecto a estas facturas que se solicitan, factura de Estudio Jurídico Viteri, no existe. Abogado Viteri. No existe. Entonces, pero lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Usted ha ejercido su derecho a la réplica. Ha sido Cristian Viteri, ex asambleísta de Alianza País. Gracias por venir a Contacto Directo. Gracias. Una pausa y regresamos.